Muy buenas tardes y bienvenidos. Me salta la luz con el horno, me salta el diferencial. Esto es un diferencial. El diferencial lo que hace es mide la diferencia entre el hilo, el hilo que le entra del neutro o de la línea y el que sale para el neutro. Hay una diferencia entre uno y otro. Utiliza un medidor toroidal, un núcleo toroidal, para proteger nuestra integridad física, nuestra salud de calambrazos y accidentes. ¿Cómo va esto? Voy a explicarlo sencillamente. Pero todo esto, ¿a qué viene? Viene porque me salta la luz con el horno y me salta el diferencial. Entonces, voy a proponer ideas, soluciones y lo que yo tengo de conocimiento. Imaginemos que este es el transformador de distribución que está en nuestra manzana. Y aquí será un bobinado primario trifásico y un secundario trifásico, pero nosotros vamos a pintar nada más que un bobinado de esas tres fases, que puede haber tres líneas, y nosotros tenemos una línea y un neutro que nos llega a nuestra casa. Y aquí son, entre esta línea y neutro, son 230 voltios, ¿vale? Entonces el diferencial se trata de un transformador en backing coil, en flujos contrarios, y esta corriente que circula por la línea pasa por este núcleo toroidal, atraviesa la resistencia del horno y vuelve por este núcleo toroidal hacia el neutro. Vemos como el transformador de línea de nuestra manzana, el neutro está conectado a tierra. Y vemos que todos nuestros electrodomésticos están conectados a tierra a través de la masa, el cable verde y amarillo que todos conocemos, ¿vale? Entonces, si el aparato, por lo que sea, su aislamiento se rompiera, este dibujó la resistencia y derivara esa electricidad que pasa por aquí y alimenta fuera a tierra, y nosotros tocamos el aparato, voy a poner esto así para poder pintar, y nosotros estamos descalzos, vamos y tocamos el aparato, ¿qué ocurre? Que como tiene un cable directo al aparato, pues es más fácil que la corriente que va por aquí, que vaya a la tierra de vuelta al transformador por la tierra, porque esto es como si estuviera unido, a que pase la corriente por ti y te electrocute dependiendo de la cantidad de electricidad. Entonces, este medidor o interruptor diferencial, cuando pasa la corriente alterna por la línea, vamos a pintar el semiciclo positivo. Cuando va el semiciclo positivo por aquí, sabemos que es sonoidal, vamos a pintar el positivo. Imaginad que se genera un flujo en este sentido. Y cuando vuelve, ¿vale? Pasa otra vez, ese positivo pasa por ese bobinado y genera un flujo contrario. Entonces, si este flujo es igual que este, da fe y testimonio de que toda la corriente que ha entrado ha salido y no se ha salido a tierra, no se ha fugado. No hay otro camino de derivación. De derivación es un bypass al margen. Si esto fuera agua, si por aquí entran 10 litros de agua por segundo, aquí tienen que volver 10 litros de agua por segundo. Cuando están establecidos los potenciales, están armonizados y son iguales, se cancela. Aquí como resultado hay cero flujo y aquí hay una bobina con un disparador, con un relé, voy a poner R, con un relé que si hay aquí algún tipo de flujo resultante de la recta de estos dos flujos, este relé detecta ese pequeño flujo y dispara el sistema, ¡plac! Se apaga. ¿Cuándo se apaga? Cuando el flujo de corriente en este medidor está tasado a 30 miliamperios. O sea, quiere decir que si cuando la corriente va por el toroide, no empieza a parpadear, por favor, no me la líes. Cuando la corriente, a ponerlo así no parpadea. Cuando el flujo este y este se cancelan, aquí sabemos que no hay ninguna escape de corriente por el electrodoméstico y por lo tanto no nos da electricidad al tocar su chapa. Pero si por ejemplo esto tuviera una derivación y se va por tierra una corriente, voy a llamarla I sub R, I sub D, I sub D y I sub D de derivación. Entonces tenemos que hay una corriente que pasa por la línea y vuelve por el neutro, pero parte de esa corriente que vuelve por la tierra. Entonces este flujo y este flujo ya no son iguales, detecta una asimetría, salta el relé, ¿vale? Ese es el sistema de protección por diferencial.
Entonces tenemos una avería ahora mismo que el horno salta a la luz y no sabemos por qué. Salta al diferencial, entonces vamos a ver y vamos a medir la resistencia y voy a proponer cómo hacerlo, ¿vale? Si no entendéis bien esto como lo he explicado, hay un vídeo que tengo yo que hablo sobre el interruptor diferencial. Lo podéis buscar y lo explico más detallado, pero básicamente es esto. Entonces ahora aquí voy a hacer unas soluciones. Una posible solución sería darle la vuelta a la clavija del enchufe, intercambia la fase por el neutro. Hay veces que la derivación de la resistencia está al principio o está al final. Y dependiendo de donde esté la línea o el neutro, está el neutro y está la línea, pues va a haber mayor cantidad de corriente eléctrica en derivación y a veces dándole la vuelta a la clavija se resuelve. Vamos a ver. Si nosotros tenemos, voy a pintarlo aquí, nosotros tenemos la energía eléctrica y aquí tenemos la resistencia del horno. ¿Vale? Si la derivación, y aquí está la línea, aquí está el neutro. Si la derivación estuviera en este punto se va el voltaje, se va la corriente, voy a poner aquí I derivación. Se va esa corriente a tierra. No es lo mismo que aquí estén los 220 voltios que le llegan rápidamente aquí, entonces va a haber más voltaje respecto a tierra. Si la derivación, si a esta línea neutro le damos la vuelta y ahora aquí tenemos el neutro y aquí tenemos la línea, ahora resulta de que aquí tenemos los 220 voltios en la fase activa y aquí tenemos más resistencia del horno, más resistencia y por lo tanto aquí habrá menos corriente de derivación, I sub D. Por lo tanto, dándole la vuelta a la clavija, podemos en algunos casos resolver la avería. Pero si la derivación la tenemos, si la derivación o el contacto a tierra de la resistencia la tenemos en mitad de la resistencia, pues va a dar igual que le demos la vuelta a la clavija, al neutro por la fase, porque siempre tendremos la misma corriente de fuga, porque tenemos la misma resistencia tanto aquí como aquí, ¿vale? Es una posibilidad táctica de inteligencia, pero que lo que hace es que evita que salte la luz o que haya una corriente de derivación menor, porque todos los aparatos en alguna medida derivan y fugan electricidad a la tierra o a su chasis. Por un mal aislamiento siempre hay unas limitaciones. Entonces, vamos a ver que no nos enrollemos tanto. Vamos a ver la parte práctica, ¿vale? El horno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a desmontar la resistencia y vamos a medir su aislamiento con un ómetro o mejor con un medidor de aislamiento para medir su corriente de fuga o bien con un miliamperímetro en corriente alterna. Vamos a ver esas tres pruebas, ¿vale? Voy a pausar. Mirad que aquí tenemos el horno. Ya tengo desmontada la resistencia. Esta es la resistencia de la solera de abajo que va metida ahí debajo. No voy a explicar tanto del horno porque cada horno tiene una forma. Y esta resistencia de gris que va por arriba. Entonces he desmontado, he quitado sus cables, lo he desconectado. He desconectado sus cables. Y ahora me propongo hacer pruebas. Que esto se puede hacer con el horno o con la resistencia montada ahí. Pero yo lo he desmontado. Porque luego voy a hacer más pruebas. Entonces, vamos a hacer una primera prueba. ¿Vale? La primera prueba va a ser con un ómetro. Con un multímetro convencional. El multímetro lo vamos a poner en megaohmios. Ahí en megaohmios. ¿Vale? Lo ponemos en marcha. Y ahora vamos a coger y vamos a alimentar. Vamos a conectar un cable del polímetro a un... Me da igual, los dos indistintamente. Y el otro lo vamos a conectar al chasis. Si no tiene esta chapa, la resistencia, pues lo agarramos aquí. Yo le voy a poner al chasis ahí. Podemos ver que tenemos una resistencia de 0,3 megaohmios. O lo que son lo mismo, 300, 400K. ¿Vale? Acordaros, 400K. Ahora vamos a medir la otra. Vamos a medir la otra, vamos a ver lo que tenemos. Joder, que parece que está vivo. Te puede pasar todo, tío, que parece... Le ponemos la masa, por ejemplo, en este soporte de hierro que une la resistencia, o también lo podemos poner aquí, a la conexión a la sujeción física, y ahora vamos a conectar, por ejemplo, vamos a medir el aislamiento de este punto. Ahí, ¿cuánto tenemos de resistencia? Infinita.
Ahí no se ve resistencia ninguna. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a juntar a ver si funciona. Si funciona, vemos que juntando aquí, funciona. A un terminar, se marca 0 ohmios. Vamos a poner los megaohmios. Megaohmios. Tenemos 0,700 megas. O sea, 728K. Si lo ponemos en una resistencia, esta resistencia, como podéis ver, es doble. Tiene un punto común, tiene una resistencia y otra. En esta resistencia interior tenemos 692K. En la otra, 690. Ya vemos que tenemos una resistencia de 400 y 700K aproximadamente. Esta tiene una resistencia de aislamiento de 400K y esta hemos visto que tiene 700. Voy a pausar. Bien, por la ley de Ohm vamos a calcular qué corriente sería la que pasaría en ese hipotético caso de esa resistencia. Tenemos la resistencia 1 que tiene 700K y otra resistencia, por resistencia 1 y otra resistencia 2 que tiene 400K. ¿Vale? De esta sabemos que es multiplicada por dos resistencias. Entonces, si nosotros queremos saber la corriente máxima que detecta esto y que soporta el diferencial, no tengo bastante, hombre. Vemos que pone 30 miliamperios. Entonces, ¿qué corriente circularía con una resistencia de aislamiento de esa tensión? La intensidad sabemos que es igual al voltaje partido por la resistencia. Tenemos 230 voltios de alterna y dividido por la resistencia. Dividido por 700.000 ohmios. O 230 dividido entre 400.000 ohmios. ¿Vale? Voy a poner el resultado, voy a pausar. Bien, ya he hecho la cuenta, me sale 3,28 por 10 a la menos 4 amperios. Si yo multiplico por 1000 lo convierto en miliamperios y paso un 0 a la izquierda porque me queda menos 1. Menos 4 por más 3 me queda 0,328 miliamperios. Y en el caso de la resistencia de 400K me saldría una corriente de fuga de 0,05. Fijaros qué poca corriente para que haya fuga. Tendríamos que tener aquí una corriente como mínimo de 30 miliamperios para que pudiera saltar este diferencial. Sin embargo, en la casa salta. Vamos a hacer otras pruebas. Así, físicamente, teóricamente no debe por qué saltar. Pero ya sabemos que el ómetro está metiendo una tensión que es poquita. Y luego cuando se caliente la resistencia, muy posiblemente, cuando esta resistencia... No te muevas. Cuando a esta resistencia le llegue la tensión, muy posiblemente el calor dilata, cambia la situación y puede haber mayor derivación y mayor corriente de fuga. También estamos midiendo, aquí hemos medido con un voltímetro que tiene una pila de 9 voltios, muy poca tensión. Vamos a hacer una medición una medición de fuga con un medidor de aislamiento, que es una herramienta que en vez de meter 9 voltios para ver la resistencia de fuga, mete 500 voltios. Vamos a verlo. Este aparatito es el medidor de aislamiento que lleva 4 pilas y es el complemento de una pinza amperométrica que os voy a mostrar ahora. Bien, con este complemento, con la pinza amperométrica, esta baratita, y este sistema que amplifica la tensión, la aumenta hasta 500 voltios, se enchufa con esos terminales, se enchufa aquí. Esto se coloca en la posición de unidad externa. Vamos a ponerlo en 20 megaohmios. Aquí lo seleccionamos en 20 megaohmios y cuando pulsemos esto, vamos a meter 500 voltios a través de la salida de los bornas estas. Entonces vamos a conectar aquí en la masa y la línea la vamos a poner donde pone L, ahí en L. Vamos a poner esto así para que se vea, ahí. Y ahora conectamos un caimán a la masa, ahí, y otro caimán a una cualquiera de las fases de la resistencia. Ya lo que vamos a meter ahí es 500 voltios. Cuidado no tocar porque este cacharrito, aunque sea chico, mete 500 voltios. Y ahora, con ayuda de estos dos, vamos a ver el resultado. Vamos a pulsar. Vamos a ver que si me funciona. Si no lo tengo... que lo tengo apagado. Tengo que darle a on. Le pulso. Me dice que está metiendo 500 voltios. Y que tengo una resistencia de aislamiento de 0,480.
O sea, igual que el otro. Me está diciendo que tengo unos... ¿Cuánto hemos dicho? Unos 500K. 490K. ¿Vale? Esta está así. Vamos a probar la otra. Hacemos con la otra lo mismo. Antes de poner un medidor de aislamiento que mete mucha tensión, medidlo con un ómetro normal. Porque vaya a ser que haya un cortocircuito muy fuerte y os cargáis el medidor de aislamiento. Pues cortocircuitar estas dos pinzas es como si cortocircuitarais estas dos pinzas 500 voltios ahí cortocircuitados, pues romperíais el de este. Entonces vamos a poner ahora aquí en esta, vamos a poner por ejemplo en la primera resistencia y en la tierra. Y ahí en la tierra. Y vamos a ver qué medición tenemos. Le damos la tecla. Tenemos 900K, 930K. Y en la otra, vamos a ver cuánto tenemos. Le damos 930K. También tenemos lo mismo. ¿Veis cómo arrojan diferentes informaciones? El megaómetro de un voltímetro que mete 9 voltios a este que mete 500 voltios con este amplificador. Vale, es una forma de verificar la resistencia de aislamiento. Con un megaohmio, si eso fuera real, realmente con 900K que habéis visto y esas mediciones que han arrojado, no debería por qué saltar el diferencial, porque no llega, habéis visto que sale 0,5 miliamperios, no llega a 1 miliamperio y necesitamos por lo menos 30 miliamperios. Puede ser que tengamos en la vivienda varias fugas de varios electrodomésticos y la resistencia, aunque no llega a 30, pero es la gota que como al vaso y redondea y suma al diferencial otra cantidad de energía derivada y hace que salte todo. Vamos a otro tipo de prueba. Voy a probarla, voy a pausar y probamos. Bien, vamos a una prueba. Tengo simbolizada la resistencia con este punto. Esta es la resistencia interna y esto es el chasis que la protege. O sea, estos cacharritos, este punto y este punto, sería este punto y este. Esta es la red alterna que voy a alimentar ahí, la línea y el neutro. Y ese punto, ahí voy a poner un voltímetro. Entre el chasis, aquí pongo el chasis, pongo un voltímetro entre este y el neutro. Voy a medir la diferencia de potencial que hay entre el neutro, que normalmente son siempre 0 voltios o 1 voltio, dependiendo de cómo esté la red de distribución. Y tenemos que conectar así, tal y como lo tengo, el voltímetro al neutro y luego pondremos un amperímetro. Pero ahora mismo no más que voltímetro, ¿vale? Ahora mismo esto está abierto. Esto está abierto. Esto está abierto. Entonces vamos a ver la tensión de fuga que hay en el chasis. Me la va a dar el voltímetro, que es otra manera de ver el voltaje que se fuga a través del chasis. Tenemos que entonces ver dónde está el neutro para poder hacer la medición. Porque si lo hacemos al revés, si aquí estuviera en la línea aquí, vamos a medir la tensión entera de la red. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo con un buscapolo pincho la regleta y veo dónde se enciende el buscapolo. Ahí se enciende, ¿lo veis la luz? Se enciende la luz, ¿lo veis? En el otro, o sea, he marcado el punto de la línea, el vivo, el activo, es este punto. Entonces, como yo sé que mi clavija la tengo anotada con más y con menos, el más va a ser la línea, lo pongo aquí, y el menos, el neutro, va ahí. El neutro va junto con el voltímetro, igual que esto. Neutro con el voltímetro y la línea, el rojo, a la resistencia. Entonces vamos a enchufar, vamos a poner esto en voltios, lo encendemos y vamos a ver la derivación que tenemos entre el neutro y el chasis de la resistencia, este chasis. Vamos a enchufar. Tenemos 80 voltios. Bien, 80 voltios de derivación respecto a neutro. Vamos a cambiar y vamos a hacerlo en la otra resistencia. Ahí. Vamos a ponerlo otra vez. A ver la otra. La otra tiene menos, la otra está mejor. 39, 40 voltios. Fijaros que conforme se calienta va aumentando la derivación. Posiblemente cuando esté al rojo vivo haya una bastante derivación. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de medir voltaje, porque puede haber mucho voltaje, pero ¿cuánta corriente hay que es la que dispara el diferencial? Vamos a quitar el voltímetro y vamos a poner un amperímetro. Conecto esto en miliamperios. Lo ponemos en miliamperios, en alterna, ¿vale? Y vamos a hacer la misma operación. ¿Qué corriente de fuga tenemos entre el neutro y el chasis? Vamos a ver. Le damos. Lo enchufamos, 0 se ve. Vamos a ponerlo más sensible. Vamos a ponerlo en 6 miliamperios. A ver cuánta derivación tenemos. Ahí tenemos 0,5 miliamperios, ni 1 miliamperio. Acordaros
lo que nos había salido aquí antes, midiendo 0,5 miliamperios. Pues esto es bastante real. 0,5 miliamperios. Y respecto a la otra resistencia que eran las dos iguales, casi, vamos a enchufarlo. Ahí tenemos 0,3 miliamperios. Ya vemos que se está fugando a la Tierra, una cantidad ínfima de corriente. Porque tenemos medio miliamperio, tendríamos que tener por lo menos 20 o 30 miliamperios para que el diferencial. Sin embargo, el cliente, porque el que tú vayas a su casa, pues dice, es que me salta la luz. Pues a veces cuando se calienta el aparato, pues cuando ya salta. Vamos a probar la otra resistencia. Esto está un poquito caliente, que ha funcionado un rato. Vamos a poner la otra resistencia, a ver qué corriente. Ya no vamos a hacer lo del voltaje, vamos a hacer lo de la corriente nada más. Ponemos el neutro, el voltímetro, esto aquí, al neutro. Vamos a poner, ya pausa un momento, que tengo los líos los cables. Bien, chavales, lo tenemos ahora mismo sin el neutro al miliamperímetro. Aquí 6 miliamperios a fondo de escala. Ahí está, 6 miliamperios a fondo de escala. Tenemos el neutro de la red al terminal y la fase al otro terminal de la resistencia para que caliente. Después tenemos un punto del miliamperímetro al neutro y el otro al chasis, ¿vale? Vamos a enchufarlo, tal y como pinto aquí, igual que está aquí. Vamos a enchufarlo y vamos a ver la corriente de fuga. Y el positivo vamos a ponerlo a la fase. Ahí. Enchufamos. ¿Cuánto tenemos de fuga? 0,5 miliamperios. ¿Vale? Pues aproximadamente como la otra. Bueno, es una forma de ver y verificar. Ahora mismo en frío, cuando se caliente un montón, vamos a ver qué pasa. Voy a dejarlo un rato calentar y medimos la resistencia de fuga. Voy a pausar para aislar la resistencia para que no toque con el suelo. Bien, le he puesto una chapa para que no se queme la mesa y levantarla un poco, le va a enchufar. Ya está enchufado. Vamos a ver lo que consume esta resistencia. Esta resistencia tiene 1040 vatios, 1037. Y tenemos una fuga de 0,9 miliamperios. Vamos a ponerlo en 600. Vaya a ser que por lo que sea suba y no carguemos el multímetro. Vamos a dejarlo que se caliente. Voy a pausar y ahora seguimos. Voy a esperar a que se caliente el rojo y ahora lo muestro. Fijaros, aún no está roja. Ya lleva unos minutos. Y toco. Y fijaros cuánto tiene ya de derivación. Tiene 10 miliamperios ya, 10 miliamperios. Vamos a esperar a que se ponga roja del todo, ¿vale? Bueno, ya he podido observar que se ve por aquí colorada y por ahí. Y ahí tenemos, fijaros, tenemos 13 miliamperios cuando se está calentando. Ya le falta menos para tener 20 miliamperios. A partir de 20 o 30 saltaría. Y como el horno tiene varias resistencias, posiblemente se sume una derivación con otra y haga que al final salte. ¿Vale? Los vatios están estabilizados en esos vatios. Vamos a ver los valores. 223 voltios tenemos, 50 hercios, 4,5 amperios, factor de potencia 1. Y ahí tenemos los vatios. Y ahora fijaros, sin embargo, ahora ha cambiado. Ahora tiene, conforme se va calentando, ahora tiene otra derivación. Que no es constante, ¿veis? Bueno, pues voy a parar y voy a hacer lo mismo con la otra. Voy a pausar. Bien, amigos, ya podéis ver que tenemos aquí la línea, el neutro aquí en esta resistencia, el miliamperímetro ahí y al otro lado, a la masa, ¿vale? Ahora mismo está cero porque está apagado. Vamos a enchufarlo con el positivo a la izquierda, enchufamos. Tenemos ahora mismo una derivación de 0,38 miliamperios y está consumiendo la resistencia una potencia de 988 vatios. Ahora vemos que tiene muy poquita derivación. Vamos a coger y vamos a esperar un rato. Voy a pausar el vídeo y vemos cuando se calienta el rojo vivo a ver qué lo que ha subido. Pausamos. Bien, ya vemos que está la resistencia colorada. Está consumiendo 980 vatios. Y ahora vamos a conectar el amperímetro. A ver cuánta derivación hay en miliamperios. Tenemos, cuando se ha calentado, 8,6. Ya tenemos los de antes que eran unos 9, más otros 9, más otros 8,4, se va sumando la derivación, llegará un momento que si llega a 20 o 30 según el diferencial, pues saltará. Vamos a probar lo mismo pero con la resistencia con la otra que me queda ahí, ¿vale?
Voy a pausar. Vale, ya he cambiado a la resistencia a la otra. He puesto en miliamperímetro, vamos a enchufar. Tenemos, fijaros, de principio nada más sin encender 13,6 miliamperios. Ya es bastante derivación. Y estamos consumiendo con esa resistencia 1300 vatios. Vamos a esperar a que se ponga a colorar y luego comparamos cuando esté caliente a esos 13,5, 13,2 miliamperios a ver si aumenta o decrece conforme se vaya calentando. Pauso y espero a que se ponga roja. Bien, amigos, tenemos esa resistencia ya colorada a tope. El bataje 1289. Vamos a poner el miliamperímetro, ¿ves cuánto tiene? Enchufarlo. 36 miliamperios. Esta está claramente, sobrepasa claramente el límite de un diferencial. Razón por la cual este o no posiblemente esa es la avería principal. ¿Vale? Fijaros que está colorada 33 miliamperios. Ya es una corriente que saltaría el diferencial y nos protege de una posible electrocución a nuestros seres queridos, los que habitamos en la casa. ¿Vale? Bueno, pues ahí hemos visto ya algo bueno. Ya pausar. Bien, amigos, ahora que está recién caliente y mostraba derivación bastante, 30 miliamperios o 40, vamos a poner el megaómetro y vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué resistencia nos da. 0 meg, o sea, está en cortocircuito. Vamos a medir con un voltímetro normal ahora. Con el voltímetro normal, ¿dónde está el? Espérate. He puesto el multímetro en 600K. Vamos a ver si tiene derivación ahora que está recién caliente. Lo ponemos aquí. Fijaros, un cortocircuito. Vamos a ponerlo en menos escala. En 6K. 16K. 11K. Ahí tenemos 11K. Si dividimos 230 voltios entre 11K, a ver qué nos sale. 230 voltios dividido entre, vamos a poner 10K, 10.000 ohmios. Tenemos una corriente de fuga de 23 miliamperios y antes fijaros que hemos dado 40, 30, o sea que las matemáticas no fallan. Bueno, fallarán, pero más o menos cuadra. Bueno, amigos, ya hemos visto lo que podemos hacer. Podemos medir con el medidor de multímetro de megaohmios, primero en baja escala, en ohmios o cas, después subimos hasta mega y después con el medidor de aislamiento, si tenéis, pues es más eficaz puesto que mete 500 voltios, alta tensión, y es más fácil que se vea la fuga. En frío, habéis fijado que no había apenas fuga, con las pruebas tanto con este como con este. Y sin embargo, cuando ya le he puesto a calentar, ha habido el contacto de derivación, ha aumentado y ya se detectaba hasta con el multímetro normal. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es, ya habéis visto, ponerla a calentar, sacarlo, ponerlo a calentar y cuando está caliente, mirad, si podéis remontar la resistencia, es más fácil porque no te quemas luego cuando vayas a meter las manos ahí. Lo pones aquí, lo pruebas y ya cuando te verificas de que está aquí, pues ya le puedes poner una resistencia nueva. ¿Vale? Comprar una resistencia nueva, se las ponéis y o llamáis al técnico, lo suyo es el técnico, pero yo lo explico por si os gusta, sabes de las cosas, pues yo lo explico, ¿vale? Tened cuidado el que lo vaya a hacer que tenga nociones de electricidad porque siempre es peligroso. Tenéis que tener un mínimo de conocimiento y si es una persona técnica o del oficio, pues mejor, ¿vale? Siempre con mucho cuidadito. Y ya está, esto como curiosidad, pues siempre algo se aprende de aunque sea una cosa sencilla, ¿vale? Voy a pausar que creo que buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé si cortaré ya el cacharro este. Hasta luego, amigos, gracias.